Hablar solamente como de lo más importante de cada uno. Partimos con el BAN, protocolo BAN. El protocolo BAN es un protocolo que de partida está obsoleto, ya no se fabrica, no se instala, pero todavía pueden encontrar algunos franceses que tienen el protocolo BAN. Por eso en realidad nosotros no pasamos. El BAN, tal como dije, es un protocolo francés que fue creado por los franceses para sistemas como Comfort o ser centralizado, alzadillo, sistemas menores y radio, que en ese tiempo las radios no eran como tan sofisticadas como hoy en día. Entonces, para Comfort y para eso igual BAN. ¿Qué fue lo que pasó? El BAN dejó de fabricar porque en ese tiempo, cuando se ocupaba BAN, existía el CAN High Speed, el CAN de alta velocidad, el CAN FDE. Pero no existía el CAN Low Speed. Entonces, los vehículos franceses ocupaban el CAN High Speed para todo lo que era motor, transpotencia, pero para estos sistemas más pequeños ocupaban BAN. Pero después Bosch crea el CAN Low Speed, que se ocupa para exactamente lo mismo, es muy parecido, pero tiene el doble de velocidad. Claro, el BAN tiene 125 kilobits por segundo y el CAN Low Speed tiene 250 kilobits por segundo, o sea, tiene el doble. La velocidad. Su topología es exactamente igual a la del CAN, topología lineal o bus, ¿cierto? Y multimaestra. Quiere decir multimaestra que todos los computadores son maestros. Recuerden que un computador maestro es el típico computador que comanda todo un sistema, ya que es un computador grande. El computador esclavo es el computador que comanda como un actuador y se acabó, ya no tiene mayor función. ¿Y esto no tiene? No tiene esclavos, todos solamente maestros y topología bus o lineal. En cuanto a los componentes del BAN son dos, los computadores y el cable, o sea, las señales. Por ende no tiene resistencia de terminación, como el CAN. Entonces, los computadores son los computadores y los cables son dos cables entrelazados, igual que el CAN, que es para evitar las corrientes parásitas, ¿se acuerdan? Los dos cables entrelazados. O sea, en realidad no es que evite las corrientes parásitas, sino que se protege de ellas. Y los cables se llaman data y data D. Tal como en el CAN se llaman CAN High, CAN Low, acá se llaman data y data D. Ambos varían entre 5 y 0 volts. Ese es el parámetro de voltaje de cada uno de ellos. 5 y 0 volts. Ahora, es muy probable que no siempre tengan 5 y 0 volts, porque existen unas pequeñas tolerancias que son estas franjas amarillas que están ahí. Acá hay 0 volts y arriba acá 5 volts. Es muy probable que la señal varíe, por ejemplo, de 0,5 a 4,5, ¿ok? Y está correcto. ¿Cuáles son la tolerancia en la parte mínima? 0 a 0,7 volts. Esa es la tolerancia, o sea que la señal de acá puede variar entre 0 y 0,7 volts, la parte inferior. Y la parte superior de 4,5 a 5 volts. O sea que la señal, la parte superior, puede variar entre 4,5 a 5 volts. No hay ningún problema. Inferior a 4,5 está malo, superior a 0,7 está malo. ¿Okay? Entonces la tolerancia está acá. Ahora, lo importante es esto que se muestra aquí, la diferencia de tensión. La diferencia de tensión en este ejemplo es de 3,8, porque acá llega a 0,7 y a 4,5. Una diferencia de 3,8 volts. Esa diferencia de 3,8 volts se tiene que repetir en toda la trama, en todo el mensaje. Si va de 0,5 a 4,5, va a haber una diferencia de 4 volts. Ese 4 volts se tiene que repetir en toda la trama. Si la señal va de 0 a 5 volts, una diferencia de 5 volts, se tiene que repetir en toda la trama. ¿Ok? Eso es lo importante en una señal del BAN. Obviamente, como el CAN y como todos los sistemas multiplexados, existe la trama, y la trama está separada por campos, ¿ya? Esto no me interesa que solo aprendan. A mí la única que me interesaba que se aprendieran es la del CAN, ¿ya? Pero para que entiendan más o menos que se parece mucho. Esta tiene 9 campos, la del CAN tenía 7. Principio de trama es igual que el comienzo de trama del CAN. Identificador es el campo de estado del CAN. El mandato es el RTR en el CAN. El de datos se llama datos también en el CAN, control de validez, el campo de control. Fin de datos, eso no existe en el CAN. Confirmación, el campo de confirmación. Fin de drama en el CAN. Y separador de trama no existe. O sea, lo que se agregan es el fin de datos y separador de trama. Esos dos se agregan. Lo otro es exactamente igual que el CAN. Obviamente que varía en cuanto a su configuración, pero es muy semejante.
Los errores de transmisión que podría tener el van son exactamente los mismos que puede tener el van, el CAN, el LIN, el MOS, el FlexRide, un sistema de audio, la radio, cualquier cosa electrónica en realidad, son siempre los mismos problemas que podrían tener. Por ejemplo, acá estamos hablando de dos cables entrelazados. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Que un cable esté cortado o ambos cables estén cortados. Que uno tenga cortocircuito positivo o ambos estén cortocircuitados positivos. Que uno esté cortocircuitado negativo o ambos estén cortocircuitados negativos. O como son dos cables, que ambos estén cortocircuitados entre ellos. ¿Ya? En realidad estas son las mismas fallas que podría tener cualquier circuito electrónico. Y eso le agregamos que el sistema tiene resistencia de terminación, podría haber problema de resistencia, pero en este caso no. Ok, entonces el van, protocolo francés, que se ocupa para confort y sistemas menores, se ocupaba, ya no se fabrica, hace como de 15 años atrás que se dejó fabricar. Pero en Chile siempre ha tenido muchos con francés, muchos de ellos se pueden encontrar. Profe, ¿hace cuánto se dejó de usar? 15 años. 15 años. Dos cables entrelazados que se llaman data y data day, y ambos cables varían entre 0 a 5 volts. ¿Cierto? Hay una tolerancia menor que va de 0 a 0,7 y tolerancia superior que va de 4,5 a 5 volts. Resistencia de eliminación no tiene. Y velocidad 125 kbps. LIN, protocolo LIN, es el segundo protocolo más masivo que existe. Está el Campus y luego está el LIN. Casi todos los vehículos que poseen CAN poseen LIN también. ¿Qué fue lo que pasó? También cuando empezaron a aumentar la tecnología, estos sistemas pequeños como cierre centralizado, alzamirio, limpia parabrisas, cámaras de retroceso, sonraf, sensores de retroceso, alarma, espejos retrovisores, todo eso, que eran simples actuadores, empezaron a tener cada uno su propio computador. Y al tener cada uno su propio computador, empezaron a comunicarse a través de sistemas multiplexados. Entonces el CAN era demasiado rápido, demasiado caro también para sistemas tan pequeños. Entonces se juntaron varias marcas, Volvo, Chrysler, Volkswagen, Audi, Motorola también, se juntaron varias marcas para crear un sistema multiplexado que sea más lento, menos seguro tal vez, pero de menor costo, que era lo importante para ellos, y que la seguridad y la velocidad, aunque sean menores, esté ideal para lo que se necesita, que son sistemas pequeños, ¿no? Obviamente el LIN no lo vamos a ocupar para airbag, no lo vamos a ocupar para radio, porque no es imposible. Pero para estos sistemas pequeños, que son pequeños actuadores, o sea, son computadores clavos, pero que comandan un actuador, se puede ocupar. Entonces crearon el Limbo, y el Limbo es un protocolo gratis, que las marcas lo crearon, que cualquier marca lo puede ocupar. Entonces obviamente es uno de los más masivos, porque todos los vehículos tienen estos pequeños sistemas y instalan el link en estos pequeños sistemas. Tiene 20 kilobits por segundo. 20 kilobits por segundo es el más lento de todos, pero vuelvo a repetir, para lo que se necesita, para lo que se ocupa, está súper bien. ¿Ya? Tiene un solo cable de transmisión, por ende, al tener un solo cable de transmisión, está muy expuesta a las corrientes parásitas. El campo electromagnético de los demás cables le afectan. Fíjate que no usaban cable morado. Exacto. Entonces, justo iba para allá. El link, la mayoría de las veces, el 95%. Yo lo he visto en las radios. No con un porcentaje, pero yo diría que siempre el cable de link es morado. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Como se juntaron varias marcas a crear esto, la mayoría de las marcas han seguido con que el cable de link es morado. Porque en realidad no es que lo creó una marca y los demás lo pueden cambiar y todo eso. O sea, lo pueden cambiar. Pero como fue un conjunto de marcas, la mayoría les pega eso y tiene el cable morado. Pero si una marca podría poner el cable naranjo, totalmente. ¿Ya? Pero casi siempre es morado. ¿En las cámaras se ocupa de retroceso igual el morado o no? Sí, sí. Sí, porque me parece haberlo visto. Todos los que son sistemas pequeños donde... Ahora, tal como dije en la clase del CAN, esto va a depender totalmente de la marca. Si la marca quiere ocupar Campus para todo eso, ocupa Campus. O sea, no hay ningún drama. Campus podría tener todo el vehículo,
solamente que las marcas van obviamente minimizando costos en estos sistemas que son más pequeños. Entonces tiene un solo cable, y al tener un solo cable es expuesto a corrientes parásitas. Ahí, esto es un limpiaparabrisas, está la simbología del motor, y atrás hay la simbología de un transistor. La simbología de un transistor en un diagrama se ocupa para saber que ahí hay un computador, hay un módulo. Entonces, ustedes cuando vean un motor de un limpiaparabrisas se van a dar cuenta que atrás hay una cajita negra. Dentro de esa cajita negra hay una pequeña placa, es un módulo. Y eso es un módulo, un computador esclavo. ¿Por qué? Porque le interesa solamente el actuador y no le interesa nada más. La topología es estrella o bus lineal. ¿Ya? O sea, esa estrella y esta es bus o lineal, ahí está arriba, ¿cierto? Esa. Puede ser esa o puede ser la anterior estrella. Pero lo que usado. sí o sí es uno solo es que es maestro multiesclavo. O sea, en la conexión van a encontrar solamente un computador maestro y todos los demás siempre van a ser esclavos. Entonces acá tengo un computador maestro, los demás esclavos, y acá exactamente lo mismo. Un maestro y todos los demás esclavos. ¿Ya? El Limbus siempre, como tiene una sola maestra, esa misma maestra se conecta al multiplexado del protocolo principal del vehículo, que casi siempre es CAN. Entonces, fíjense, acá tengo CAN bus, y estas dos maestras, porque el CAN bus es multimaestra, son dos maestras. Estas ambas maestras que están acá se conectan a través de Limbus con una esclava. ¿Ya? Si esta maestra lee Lin y lee CAN, ¿qué nombre recibe esa maestra? Gateway. La Gateway. ¿Cierto? Recuerden que puede haber más de una gateway en el vehículo, pero solamente hay una principal. ¿Ya? Pero puede haber más de una. Estos son dos conceptos que ya sabemos. Cuando hablamos de un bit recesivo, hablamos de un bit 1. Cuando hablamos de un bit dominante, hablamos de un bit 0. Acá el bit recesivo es cuando, el 1, es cuando tenga voltaje y batería. Y cuando un bit dominante, cuando el 0 binario, va a ser cuando esté lo más cercano a 0 volts. Porque los parámetros de voltaje del link van de tensión de batería a 0 volts. Profe, disculpa una consulta, no necesariamente la gateway tiene que ser similar al computador maestro en cuanto a las funciones, porque la gateway es como que lee muchos protocolos, pero el computador, claro, y el computador maestro generalmente o a veces es solamente un protocolo el que leo, ¿no? Pero ¿a qué te refieres computador maestro? Porque son muchos maestros, o el computador principal del vehículo. Claro, El claro. computador principal del vehículo debería leer todos los protocolos. O sea, siempre tiene que ser una gateway un computador maestro, a eso me refiero. O no la necesariamente. gateway siempre es un computador maestro. Ya. Nunca va a ser un esclavo. Ya, nunca tienen características diferentes en ese sentido. O sea, la computador gateway- maestro sí o sí es una gateway. No. Maestro, un computador maestro puede ser que no sea gateway. A eso me refería. ¿No? Pero siempre la gateway va a ser un maestro. Claro, no, eso sí me queda claro, pero claro, ya. No necesariamente tiene que haber una gateway dentro de un vehículo. Puede que sean varios computadores maestros o un maestro, pero a veces no tienen gateway. No, siempre. Miren, lo que pasa es que maestro tenemos que saber que maestro es un computador que lee, comanda todo un sistema. Es un computador maestro. ¿Ya? Sí. Esclavo cuando comanda solamente algo. Y gateway cuando un computador maestro lee más de un protocolo multiplexado. Yo en todo el vehículo voy a encontrar muchas gateway, muchos computadores que lean por acá, por ejemplo, CAN y por acá LIN, ¿ya? Que en realidad la mayoría son esas. Pero dentro del vehículo siempre voy a encontrar una gateway principal, que es donde salen casi todos los sistemas, todos los protocolos. Entonces, por ejemplo, este puede ser MOS, este puede ser CAN, este no es MOS obviamente porque es anillo, pero imaginemos, o FlexRay, digamos. Entonces, esta es la gateway principal porque de aquí salen todas. ¿Ya? Ahora, obviamente que esta, por ejemplo, este CAN va a tener acá link, Claro.
Y este link no va a estar conectada a la gateway principal. Pero sí tiene que puede haber otra estar gateway. conectada con Campus. Claro, tiene que haber una gateway entre medio. Sí. Ya, Ya. me quedó claro. Gracias. Ok, los parámetros de voltaje del link van de tensión de batería a 0 volt. ¿Ya? Ahora, casi nunca llega a 0. Casi siempre llega a 1 volt, a 800 milivolts, 5 volt, por ahí, siempre llega a 1 volt. Y esta es una trama del link donde tiene tensión de batería, y acá creo que tiene como 1 volt. Resistivo dominante, bit 1, bit 0. Ahora, como está expuesto a corrientes parásitas, ¿cómo afecta las corrientes parásitas a una señal? Afecta su voltaje. Por ende, si la señal es así, ¿cierto? Captan 2, imaginemos que captan 1. Cuando es afectado por corrientes parásitas, lo más probable es que haga esto y no llega aquí, llega acá. Y acá hay 4 volts. Y con respecto al código lo va a tomar como bueno. Ya. Claro, la tolerancia. Claro, y eso es lo importante. Para el campus, por ejemplo, que es 1,5, 2,5, 3,5, si arriba llega a 3 volts, eso está malo. Si llega a 3 volts y a 1 volt, está malo y el computador dice esto, no sé si un 0 o un 1, no tengo idea qué es. Si el MOS va de 0,5, por ejemplo, todavía no lo vemos. No, el flexer va de 2 a 3 volts, si llega a 4 volts, el computador no sabe si un 1 o un 0, no sabe. En cambio, el link tiene tolerancias, porque obviamente aquellos que crearon el link sabían que iba a estar expuesto a corrientes parásitas, entonces generan tolerancias, que es a 5 y 9, que es un 40% de la parte inferior y un 40% de la parte superior. 5 bolas hacia abajo está correcto, 9 bolas hacia arriba está correcto. ¿Ok? Entonces, si llega a 4 volts, el computador sabe que el 4 volts es un 0. Si lleva a 10 volts, el computador sabe que el 10 volts es un 1. Si no tuviese esta tolerancia, el 4 volts no sabríamos qué es. No sabría saber si es un 0 o un 1, no tendría idea. Entonces, pero por eso existe la tolerancia, porque es muy probable que en el link los voltajes no lleguen completos. Y es por la corriente parásitas. ¿Ya? En la actividad de acá, en el panel de acá, obviamente no hay corrientes parásitas, entonces se simulan a través de un potenciómetro, se simula la corriente parásita y se ve cómo se achica la señal. Eso en cuanto al link. Entonces, tienen tolerancias, que son esas. 60% en la parte superior, que en realidad de 60 a 100 es un 40%, y un 40% en la parte superior, inferior. Eso se llama tolerancia de recepción. Existe la tolerancia de transmisión también, pero esa a nosotros no nos pescamos porque la tolerancia de transmisión es cuando el sensor está enviando el mensaje. Ahí no hay ni una corriente parásita. En cambio de recepción es cuando ya viajó todo el camino, la señal, y está llegando a un lugar. Por último, también tiene sus campos, que tampoco me interesa que se lo aprendan, pero sí saber que existe un campo que se llama campo identificador, que es este campo que yo me parece que le había comentado. En el Limbus siempre tiene 12 volts, siempre, el cable siempre tiene 12 volts. ¿Cuándo cae a 1? Cuando se envía una señal. Pero si estoy enviando señal, siempre está en 12. Entonces, pasa, de repente, yo lo mido, va a pasar como un cable de alimentación. Entonces, muchas veces agarran el cable del link y instalan algo, porque piensan que es un cable de alimentación. Entonces, pueden instalar algún accesorio. ¿Qué es lo que pasa ahí? El campo identificador identifica que hay como un componente que no tiene nada que ver con el link y pausa todas las transmisiones. El componente sigue funcionando sin ningún problema. Si un parlante va a funcionar la raja, pero dejó de funcionar el infraparabrisas, se reutilizaba al salillo, Sandra, todo lo que funcione con el link. ¿Por qué? Porque el computador maestro del link, que es solamente uno, pausa toda la señal a todos los clavos. ¿Ve? Pero siguen teniendo 12 volts, solamente que ya no va a mandar más señal. Entonces, y eso pasa porque el link se confunde el cable link con un cable de alimentación porque tiene 12 volts. Eso es link entonces. Link para sistemas menores, ¿cierto? 20 kilobits por segundo. Tiene la topología que nos faltó decir, no sé, estrella o bus. Si uno ve un
muy lento. Tendría pequeñas oscilaciones. ¿En qué sentido? En el voltaje. Sí, pues si yo mido un cable link, generando tengo que generar señales, ¿cierto? Para poder ver la señal. Tú dices si puedo ver como que el voltaje no cae aún. O que tuviera una oscilación, así como bajar a un poco, no sé. Si se midiera con un test. Sí, que el tester nunca van a poder medir una señal de osciloscopio, o sea, ver una señal no que saca un tester. O sea, pero pienso ponerle que guía 12 voltios. No, es muy lento. Claro. El tester es demasiado lento para ver una señal como la de multiplexado. Entonces le va a arrojar un parámetro. Y la del link va a arrojar solamente 12. Entonces, nunca voy a poder diagnosticar si está mandando la señal o no. En el CAN, si yo mido con un tester, me arroja, si yo mido el CAN high con un tester, me arroja 2,6, alrededor de 2,6. Si yo mido con un tester el CAN low, me arroja con 2,3, pegado, me muestra la que claro. Y yo puedo decir 2,3 está bajo 2,5, está bien. 2,6 está sobre 2,5, ya está bien. Sé que no tengo osciloscopio. Lo malo es que en el Canvas, por ejemplo, hay una falla que cuando están cortocircuitados entre ambos cables, ambos se quedan pegados los cercanos a 2,5. Entonces podría ser que tenga esa falla. Por eso no me sirve bien contestar. Ahora con osciloscopio, yo puedo ver oscilaciones en realidad, por campo electromagnético, puedo ver oscilaciones. Pero cuando está en 12 volts es muy raro. Esas oscilaciones se ven solamente cuando se envían señales. ¿Ya? Es el límite. Sistema multiplexado MOS. El sistema multiplexado MOS es el sistema o el protocolo multiplexado más utilizado de fibra óptica. ¿Qué fue lo que pasó acá? La tecnología en el infotenimiento, porque el MOS se ocupa para infotenimiento, que es información y entretenimiento, que suena todo lo que es radio, panel, lo que me entrega información y entretenimiento. Todos los lujos casi. Esos lujos empezaron a aumentar la tecnología. La radio ya no era solamente para escuchar música. Ya se empezó a poco a implementar, por ejemplo, Android Auto, Apple Car, ya tiene mapas, tiene navegación. Eso empezó a generar que la radio necesite más ancho de banda. De luego la radio ya no solamente, la radio que siempre va a touch, ya una pantalla, ya no solamente también Apple Car, Android Auto, sino que yo puedo abrir las puertas, bajar el vidrio, calefaccionar los asientos, o sea, con la radio puedo hacer todo en realidad. Y ya no es una radio, ¿sí? Nosotros seguimos ocupando como el concepto de radio, pero ya no es una radio. Incluso el sistema encendido a veces pasa por un tema Pasa de por la radio. ahí. Está en realidad, por ahora pasa casi todo por ahí. Entonces eso generó que la información, la transmisión de datos necesite ancho de banda. El panel ya no es análogo, es digital. Yo puedo coger un fondo del panel deportivo, formal. O sea, todo eso necesita ancho de banda. Entonces, el conductor que me facilita más el ancho de banda es ya información pesada en la fibra óptica. Entonces, la mayoría de los vehículos, que en realidad acá nosotros decíamos que antes, que la gama cuando el auto subía un poco de gama, ocupaban MOS, ya ni siquiera es tanto eso, porque en realidad, por ejemplo, un auto chino no es relativamente caro y trae un montón de tecnología. Y la mayoría de esa tecnología ocupa fibra óptica. ¿Ya? Entonces, NASCAR. O sea, en la fibra óptica con el otro multiplexado. El MOS, me refiero. O sea, el MOS es más caro que los demás. Solamente que yo no puedo instalar ya otro sistema multiplexado porque no lo existe. Con la tecnología que yo estoy implementando. O sea, si yo voy a implementar en el automóvil panel digital y una radio que comande todo, no me sirve los sistemas multiplexados. Me sirve la fibra óptica. ¿Ya? O sea, me podría servir CAN, sí, pero limito igual la tecnología, no puede ser tanto. ¿Por qué? Porque el CAN también soporta menos computadores que el MOS. Si va todo por ahí. Yo en el MOS puedo instalar muchos más computadores y la velocidad va a seguir siendo la misma. Al CAN, entre más computadores le instalen, menos va a ser su velocidad. Profe, ¿y cómo se busca en el OBD2 la señal ¿De cuál? del MOS? No llega, solamente el CAN que
O sea, no llega al OBD2. Tampoco. Solamente el CAN. Entonces, si yo quiero ir a medir, tengo que irme a un computador a donde están los locales. Solamente Ya. la del CAN GISP. Ya. Ok, entonces, este sistema MOS de fibra óptica que el más utilizado tiene 20 megabits por segundo. 20 veces más rápido que el CAN. El CAN, recuerden, el CAN GISP tiene 1 megabit por segundo, tiene Claro. 20 megabits. Es mucho más rápido. De 500 Como es de fibra óptica, tiene 3 ventajas. Es mucho más rápido, tiene mayor ancho de banda, que puede enviar información mucho más pesada, y es inmune a las corrientes parásitas. O sea, el campo electromagnético ya no le afecta en nada. ¿Ya? Eso por una parte buena. ¿Ah? ¿Pero es inseguro? Sí. Justo eso. Por esa parte, que no le afecta la corriente parásita es bueno, pero la fibra óptica sigue siendo súper delicada en la ley. Entonces nunca la vamos a ver para sistemas o computadores que sean como súper importantes como el ENVA, el ABS. No lo vamos a ver porque la fibra óptica es delicada, falla como por cualquier cosa. Ahí lo voy a explicar por todos los detalles. La topología es anillo o aro, como lo quieran llamar. O sea, todos los computadores, son todos computadores maestros, están todos conectados de forma de anillo. La conexión anillo dijimos que era fibra óptica. Los componentes de la fibra óptica son el núcleo, que es fibra de vidrio, por eso cuando se dobla mucho el cable de fibra óptica, muere en realidad. Tiene un recubrimiento reflectante que es para que la señal rebote. La señal es un LED rojo, un láser, ¿cierto? Y el láser es una luz, entonces funciona exactamente igual que esta sala. Yo enciendo estas luces y la luz llega hasta acá, ¿no? Si todo el luz estuviese lleno, o sea, oscuro, perdón, enciendo esta luz y va a iluminar la sala. Y para allá afuera va a estar oscuro. Pero si yo todo esto lo lleno de espejos y todo el bloque lo lleno de espejos, esta luz va a alumbrar todo el bloque. ¿Por qué? Porque la luz empieza a rebotar. Entonces, el recubrimiento reflectante es para que el láser rebote por todos lados y llegue hasta su destino. Luego viene la camisa negra, que es para que tenga completa oscuridad. Porque si no hay oscuridad y entra luz externa, se muere la señal. ¿Ya? Se disipa.